Me gustaría dedicarle este poema, pero es de Ola, ¿eh? Es hora del adiós a las ciudades, es hora del adiós a los números y a la aritmética absurda de las culpabilidades, es hora de amar la soledad, es hora, yo soy mío, del bosque encendido. Poema del bosque y la lluvia de Antonio. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Estoy bien? Perfecto, ¿no? Gracias por el poema. Bueno, yo esta mañana venía en autobús. Bueno, estoy haciendo todo el recorrido ahora mismo desde Bilbao. Os podéis imaginar, ¿no? Desde Bilbao me he cogido el avión, ya no cojo el avión. Desde Bilbao entré en autobús esta mañana desde Córdoba. Y oí en la radio y oía que había... Sí, es un viaje bastante largo. Pero bueno, me llama mi hija mayor y me dice, oye, ¿qué tal el autobús? Perfecto, así que... Bien, 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 vamos. Entonces oía en la radio que hoy había una reunión importante del Gobierno de Andalucía, que tiene una reunión monográfica sobre empleo. Parece que es un problema grave que tenemos en Andalucía. Por tanto, yo les voy a dedicar esta charla. Os voy a decir lo que a mí me hubiera gustado decirles a la gente que gobierna hoy en día, el PSOE y esta comunidad. Por tanto, me hubiera gustado transmitirle tres cosas importantes. Lo primero es que entendieran bien porque estamos hablando de una crisis social y ecológica. Definirles, en pocas palabras, entendibles lo que es, para que lo tengan en cuenta cuando hagan planes y alternativas. Segundo, me gustaría decirles también qué tipo de empleos no podemos seguir haciendo, porque el objetivo de pleno empleo por sí solo no puede ser un objetivo, tiene que tener un sentido. Los empleos tienen que tener un sentido del por qué y para qué lo hacemos, con utilidad social y utilidad ecológica. Y tercero, también me hubiera gustado decirles qué tipo de empleos sí tenemos que promover. Por tanto, son esas tres cosas que vamos a ver hoy. Entonces, por eso esta charla las dedico, y la dedico al señor Mía. Pero me imagino luego se subirá en el YouTube y la podrá ver. Lo mandaremos por correo electrónico, sin duda. Pues primero, ¿qué es la crisis? Bueno, la crisis, si volvemos un poco al sentido más literal, la crisis es un cruce de caminos. Podemos escoger ir hacia peor, y aquí yo creo que tenemos buena experiencia a nivel estatal, desde luego. Podemos incluso decidir colapsar como civilización, como ya hicieron otras cuentas entre nosotros y nosotras, o podemos decidir, al revés, escoger un nuevo camino, el camino de la esperanza. Pero primero, para entender esto, tenemos que entender el diagnóstico, tenemos que entender cómo hemos llegado aquí, porque si no entendemos lo que nos va mal ahora mismo, nos va a costar encontrar las buenas alternativas. Entonces, la crisis, por supuesto, es financiera, es económica, es productiva, es social, es climática, es energética, es existencial, es de valores, es de civilización, es de modelo, el modelo del crecimiento. Hasta el momento hemos pensado que la economía es como un pastel. Puede crecer el pastel y cuanto más crezca, más podemos repartir. Muchos para los cuantos, pero suficiente también para los demás. Sin embargo, tenemos un problema muy grave. Es que el pastel depende de varias cosas. Depende de la cantidad de ingredientes que podemos poner dentro, depende de la calidad de esos ingredientes y también del pastel tiene un molde con límites. Y lo que está pasando ahora mismo es que estamos llegando a los límites de este pastel. Ni podemos repartir, ni podemos crecer más. ¿Qué no podemos repartir? Lo estamos viendo perfectamente ahora mismo. Una crisis social del copón. Aquí que tenéis en Andalucía, más del 50% de paro juvenil. El paro, para las personas que no son ya tan jóvenes, pero son jóvenes de espíritu, serían ya el 35% de memoria. Tenemos un nivel altísimo de pobreza en España, más del 25%. Tenemos una diferencia entre las rentas de capital y las rentas de los salarios enorme, a favor de las rentas de capital. Y eso es una crisis en este caso que se parece muchísimo a la crisis de los años 30, de hecho en Estados Unidos, que luego se hizo mundial también. Una crisis de redistribución de riquezas. Pero tenemos un punto nuevo, que no había hace 80 años, que es la crisis ecológica. ¿Y qué es la crisis ecológica? Tiene tres patas importantes.
La vamos a definir porque es importante, porque es el punto de partida de las nuevas alternativas. Primero, tenemos una crisis energética. Segundo, tenemos una crisis climática. Y tercero, tenemos una crisis alimentaria. La crisis energética es lo siguiente. La globalización, nuestra sociedad actual, se ha basado en petróleo. El petróleo de buena calidad, abundante y barato. Eso es importante. Si en Bilbao queremos tener tomates todo el año, necesitamos energía barata. Sin embargo, ¿qué está pasando ahora mismo? Cuando la gente os dice se está acabando el petróleo. No es exactamente así. Lo que está pasando es que estamos llegando a lo que llamamos el techo del petróleo. Es decir, que ya no podemos sacar más producción de petróleo. Hemos llegado al máximo de producción. Es decir, hagamos lo que hagamos, a nivel económico, técnico, humano, no vamos a poder sacar más petróleo. Estamos ya en la meseta. Y a partir de este momento va a empezar el declive del petróleo. Vamos a producir, de hecho, menos. Entonces tenemos un petróleo que será más caro, menos abundante y de menor calidad. Por tanto, la globalización va a tener un gran problema. Y de hecho, esto no es un cuento para nuestros hijos, por ejemplo, nuestras hijas. Es un cuento para nosotros mismos, porque ya ha pasado en 2008. En 2008 fue una crisis, por supuesto, económica y financiera, porque teníamos productos basura, básicamente. Eran las hipotecas en Estados Unidos. Tenemos aquí, pero han empezado en Estados Unidos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué no podían pagar los hogares pobres que tenían esas hipotecas basura? Porque en julio de 2008 llegó el barril de petróleo a $100. Y los hogares más pobres tuvieron un problema bastante grave. O bien pagaban la hipoteca, o bien pagaban el coche. Porque ya no podían pagar las dos cosas. Y el modelo de los banqueros, ¿qué decía? Bueno, en este caso no hay un problema. A los más pobres lo que suelen hacer es quitarse el coche de encima y pagar la hipoteca. Pero los modelos no suelen funcionar. Eso es el problema de la vida. La vida es mucho más real, de hecho. No es un modelo matemático. La gente dijo, no, yo voy a dejar de pagar la hipoteca porque tengo que pagar la gasolina del coche para ir a trabajar y generar la renta y mi sueldo del fin de mes. Y a partir de este momento se vino abajo todo el sistema financiero. Entonces la crisis que estamos viviendo ahora mismo no solamente es una crisis financiera, tampoco solamente una crisis productiva de lo que llamamos la economía real, también es una crisis de la economía real, de los recursos naturales. Eso es fundamental entenderlo. Además de la crisis energética, del petróleo, también tenemos la crisis climática. Eso ya se conoce un poco mejor, porque entonces ahora estamos hablando del cambio climático, ¿no? De las emisiones de CO2 que superan los límites de absorción en la atmósfera. Ahora bien, ¿qué está pasando en las últimas grandes cumbres internacionales que hemos tenido? En Copenhague, Cancún, Durban, la última en Doha, que según las diferentes no medidas, por decirlo de una forma, que no han tomado los jefes de diferentes estados, estamos abogados a tener un aumento de temperatura a final del siglo de más de 4 grados, cuando los científicos internacionales están diciendo que no podemos subir más de 2 grados centígrados en comparación con niveles preindustriales. Es decir, que necesitamos ahora mismo el cambio climático en el peor escenario previsto por los científicos. Y ojo, una cosa muy importante, por mucho que vayamos a mitigar ahora mismo, el cambio climático ya está, ya es una realidad. Es una realidad, por ejemplo, el Pacífico, con la isla de Tuvalu, que va a ser la primera isla a desaparecer, es decir, el primer estado que va a desaparecer, y ya tenemos un acuerdo firmado con Nueva Zelanda para ser los primeros refugiados ambientales cuyo estado ha desaparecido, que también va a tener efectos muy concretos aquí, sin ir al sur. Por ejemplo, ¿de dónde vengo yo? Bueno, mejor dicho, donde habito o resido ahora mismo, el 70% de las playas de Guipúzcoa van a desaparecer. Y esto que sí que es un problema económico también, porque gran parte del turismo en Guipúzcoa depende de esas super playas, no sé si conocéis un poco, por ejemplo, Zaragoza. Entonces, esto es una realidad, el cambio climático. Y os podéis imaginar también la realidad sobre la agricultura. La agricultura, además, me imagino que es un pulmón económico de esta zona, un pulmón económico también de Andalucía en general. Y eso va a cambiar
drásticamente lo que se puede producir y cuándo se produce, lo que supone un cambio estructural, sí o sí. Y por último tenemos otra crisis, muy vinculada a lo que es la agricultura, porque es la crisis alimentaria. Y a su vez, esta crisis alimentaria es totalmente relacionada con las dos primeras crisis, energética y el cambio climático. ¿Por qué? Es muy simple. Por un lado, porque estamos viendo la globalización. Lo que comemos no lo producimos a nivel local. No. Lo estamos importando. Casi todo es de fuera. Aquí no sé exactamente la cifra, pero en Euskadi es un 5% de autoabastecimiento. Es decir, solamente un 5% de lo que comemos lo estamos produciendo a nivel local. Nada más. El 95% viene de fuera. Por tanto, si queremos que funcione ese sistema, necesitamos mucha energía. Y si la energía es más cara, suben los precios de los alimentos. Segundo problema, el cambio climático está cambiando. Está cambiando la agricultura. Os voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando hay sequías muy fuertes debidas al cambio climático en los graneros de este mundo, que son Rusia, Ucrania, Australia, pues tenemos menos trigo. Si tenemos menos trigo, tenemos una subida de los precios. Y no solo esto. Además tenemos sistemas agrícolas, sistemas de distribución de los alimentos, mercados, siempre orientados hacia afuera, no para la gente. Por ejemplo, en el sur es muy clásico de tener un modelo agrario de exportación, no para alimentar a la gente local. Es más, como tenemos una crisis energética, que no tenemos petróleo barato, ¿qué hacemos? Buscamos tierras no para alimentar a la gente, sino para alimentar a los coches. Y eso se llama los agrocombustibles. Además, con un rendimiento energético bajísimo, véase negativo. Y lo último que tenemos, eso no tenemos nunca que olvidarlo, es la especulación. Porque hay gente que se está haciendo pasta con esto. Cuando suben los precios, es el mejor momento para especular. Eso pasa con la energía y eso pasa con los alimentos. Claro, me vais a decir, pero ¿eso qué relación puede haber con la crisis? Pues relación directa. Voy a citar 3 países. Egipto, Libia y Túnez. Y todas esas crisis realmente no han empezado porque estaban hartos de sus dictadores. No. Han empezado porque ya no podían comer. De hecho, todas las revueltas más recientes de la Primavera Árabe, por ejemplo, corresponden a esos picos de precios alimentarios. Y además, tampoco tenemos que ir tan lejos. En 2008, cuando ya no se podían pagar la gasolina, los transportistas hicieron una huelga, tanto en Malasia como en Inglaterra, como en España también, no sé si os acordáis, pero la mayoría de los supermercados estaban casi vacíos en menos de una semana. Porque todo depende del transporte de energía barata. Entonces, esto es el sistema que nos hemos montado. Por eso está en crisis. Está en crisis porque ya tenemos los recursos naturales suficientes para mantenerlo. Y aquí el empleo tiene una relación directa con este sistema. Es parte, es clave de hecho. Porque el sistema del crecimiento, este modelo crecentista, se basa en lo siguiente. Producimos. Si producimos, tenemos trabajadores dentro de las empresas y las industrias. Gracias a esta producción van a poder comprar, van a tener una renta para poder comprar los productos. Entonces van a poder consumir. Y cuanto más consumo tenemos, más producción puede haber. Y cuanto más producción, se supone, en teoría, que más empleo. Y si más empleo, más consumo. Si más consumo, más producción. Es un círculo vicioso. Porque lo que hace es crecer siempre, crecer y más crecer, sin tener en cuenta esta triple crisis ecológica que os he contado. Por tanto, si queremos actuar contra la crisis social y la crisis ecológica, tenemos que actuar sobre ese círculo. Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip del empleo. Y, por un lado, eso que vamos a comentar hoy, cambiar el modelo productivo desde el empleo. Es decir, qué producimos y qué no vamos a producir. Por tanto, es muy importante, como os decía al principio, empezar a pensar qué tipo de empleos no queremos. Porque
desde hace años y años, cualquier tipo de empleo vale. De hecho, los políticos, los economistas dominantes nos dicen tenemos que fomentar el empleo sí o sí, nos dicen que no están mirando el tipo de empleo que estamos creando, tanto si son empleos decentes para la gente, como si son empleos que tienen impactos negativos sobre otras personas, otros pueblos. Entonces, por dos motivos tenemos que repensar esto. Primero, son los imperativos que podemos llamar imperativos éticos, de solidaridad. Y aquí existe un ejemplo clarísimo. Como sociedad solidaria con otros pueblos, otras personas, ¿nos podemos permitir construir y fabricar armas? En Libia están utilizando las armas españolas. En España tenemos casi 20.000 personas empleadas fabricando armas. El BBVA y Santander, los dos juntos, tienen más de 2 millones de euros invertidos en armas prohibidas. Esto, por motivos éticos, por mucho que sea un empleo, no nos podemos permitir tener gente fabricando armas. Eso es lo más evidente, pero no solo. Sobre todo ahora mismo, que tenemos una crisis económica tan fuerte y que sí que hay personas más culpables que otras, por ejemplo, los que han diseñado las hipotecas basura, que las han vendido a gente que no tenía ni idea de lo que estaban firmando. Aquí tenemos a banqueros, altos ejecutivos y asesores fiscales. Y aquí tenemos un estudio que ha hecho la New Economics Foundation, que es un think tank inglés, y han calculado el valor real que creaban realmente estos tipos de empleos. Y entonces han llegado a la conclusión siguiente. Los banqueros, bueno, esa gente que os he dicho, banqueros, altos ejecutivos, asesores fiscales, ganan más o menos entre 60.000 euros al año hasta 12 millones de euros al año. Bueno, Rajoy está entre esa media, para que veáis un poco. Los 2 millones que ha ganado desde hace 10 años, pues ese tipo de gente. Bueno, basta que nos vamos a acumular y entre todos nosotros. Y han calculado que para cada euro que están generando, destruyen entre 10 y 50 euros de valor. Tanto los impactos económicos, sociales y económicos. Destruyen valor. Destruyen ecosistemas. Destruyen vidas. Y al revés, tenéis personas que casi no se les paga absolutamente nada, porque además no son trabajos reconocidos. Por ejemplo, las personas que cuidan a los niños, las personas que hacen limpieza en el hospital, que ganan el salario mínimo, en Inglaterra son más o menos 6 euros a la hora, ellos, para cada euro que generan unos 10 euros. Positivo. Por tanto, eso es muy importante, el imperativo ético. Pensar en empleos que pueden ser positivos o negativos desde este nivel. Pero no solo. Eso es la forma más solidaria de entenderlo. Pero en este mundo no solo nos movemos por motivos solidarios. También todos aquí me incluyo, nos movemos por motivos egoístas. Lo que os decía, la crisis energética también tiene una parte de supervivencia, de nuestra propia civilización. Si no hacemos nada, somos capaces de no sobrevivir de forma civilizada. Somos capaces. Por tanto, hay empleos vinculados a la crisis energética, por ejemplo, que no podemos seguir haciendo, porque no tendremos los recursos naturales para hacerlo y porque no son buenos para la crisis ecológica. Por ejemplo, el carbón, que ha sido un gran debate nacional. El carbón emplea más o menos unos 30 a 40.000 personas, en total, empleos directos e indirectos. En España, por supuesto con zonas con mucho más empleo, tipo León, Aragón y Asturias. Pero una cosa muy importante, el carbón es una de las energías más sucias que hay, tanto de extracción, pues podéis imaginar, a cielo abierto, y también de emisión hacia afuera, de CO2 y de otros gases. Y además, tiene una cosa importante, estaba viviendo subvencionado hasta el momento. Y en 2014 se van a terminar todas las ayudas de la Unión Europea. Se van a terminar. Por tanto, son empleos que van a desaparecer sí o sí. Y no son los únicos. Todas las actividades relacionadas con el petróleo barato no pueden seguir existiendo como han existido hasta el momento.
aquí podéis pensar por lo menos en dos grandes sectores. El sector del transporte, privado, individual, el transporte en avión o el AVE. El AVE al final es un avión terrestre, no es un tren. Y aquí tenemos que actuar sobre 3 As, de hecho, llamamos las autopistas, aeropuertos y aves. Esas 3 As no tienen futuro en un mundo dominado por la crisis energética. Y por tanto los empleos vinculados a este tipo de transporte tampoco lo tienen. Y por supuesto uno de los sectores más importantes, que os decía también para vosotros, es la agricultura, porque la agricultura intensiva requiere muchísimo petróleo. Para todo. Pesticidas, químicos, transporte, embalaje. Todo esto necesita petróleo. Entonces esos son los empleos que no. Los empleos que no tienen futuro, por motivos solidarios, también por motivos egoístas de supervivencia. Pero una vez que hemos dicho lo que no queremos, podemos decir que lo que sí queremos, porque sí, hay empleos que valen. Y aquí llegamos con los empleos verdes. Los empleos verdes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué son esos empleos verdes. Y lo primero para definir los empleos verdes es definir qué es la economía verde. Empleo verde, economía verde. Y aquí es verdad que hay un gran debate en torno a la economía verde, sobre todo después de la última cumbre que hubo en Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra. Mucha gente decía pues, que la economía verde es otra falacia del capitalismo. Y es cierto que tal y como está planteado por los jefes de Estado y por las grandes corrientes económicas, es una mentira. Porque lo están planteando de que cómo vamos a hacer para privatizar y acaparar más recursos naturales para hacer más beneficios. Y esto no es la economía verde que yo manejo, por ejemplo. Porque mucha gente que venimos de la economía ecológica o del decrecimiento, manejamos otro concepto. La economía verde, más bien, son todas aquellas actividades que son capaces, uno, de reducir el consumo de energía y materias, de limitar las emisiones de CO2 y además de alcanzar niveles sostenibles para todas esas actividades. Es decir, dentro de los límites ecológicos del planeta. Eso sería la economía verde. La podemos llamar como queramos. Una sociedad sin crecimiento, de hecho. Entonces, los empleos verdes, ¿qué serían en este caso? Son básicamente empleos decentes, muy importante, empleos decentes que generan este tipo de economía verde dentro de los límites ecológicos del planeta. Ahora mismo estamos calculando que ya existen empleos verdes, de hecho. En España estamos entre 400.000 y 500.000 empleos verdes, más o menos. Eso representa un 2% del empleo y 2,4% del PIB español. No es nada, vamos, es algo. Ya estamos hablando de una cosa importante. En Andalucía, si no recuerdo mal, estamos hablando de 90.000 empleos. Un quinto de los empleos verdes se encuentran en Andalucía. Pero lo más importante es que estamos viendo, y aquí hay varios estudios muy serios que lo avalan, y uno de los más importantes es el estudio de la Organización Internacional del Trabajo, que no tiene nada de hippie, vamos, una organización muy seria, que los entendamos, que dice, en España, si hacemos las cosas bien, por supuesto, aquí ya entramos en las hipótesis, si hacemos las cosas bien, podemos llegar a tener 2 millones de empleos verdes en 2020. Hasta 2 millones de empleos. Ya puedes hacer un cálculo. Tenemos 6 millones de parados. Podemos reducir en 1/3 en el desempleo gracias a los empleos verdes. Y además, reconduciendo el modelo productivo hacia otro tipo de modelo acorde con los límites ecológicos del planeta. Por tanto, por supuesto, es una medida realista para superar la crisis. Pero muy realista, de hecho. ¿Y cuáles son esos empleos verdes? ¿Cuáles son? Vamos un poco a catalogar esto. Realmente, quizás lo más prometedor, y además, viendo la historia que hemos tenido
de burbuja inmobiliaria basada en el ladrillo, la especulación, es la construcción, pero no la construcción de ladrillo, en la rehabilitación, porque ahora mismo tampoco las ciudades pueden crecer más. Las ciudades de hecho han crecido demasiado. Tenemos ahora mismo unas 700.000 viviendas vacías en España, 700.000. Por tanto, lo que se trata es reciclar lo existente. Cuando decimos reciclar lo existente es rehabilitar para que esas viviendas, esos edificios, sean más eficientes en el uso de la energía, también mejor aislados, por ejemplo. Eso es el cálculo que hemos hecho. El cálculo es, si podemos rehabilitar, y si rehabilitamos 500.000 viviendas al año, podemos crear de aquí a 2040 más de 1 millón de empleos. En 2020 estaríamos hablando de 150.000 empleos, solo en el sector de la construcción. Más cosas, en el transporte. El transporte sostenible, ¿qué sería? Ferrocarril, tranvía, metro, autobús, alquiler de vehículos, vehículo compartido, esto es muy importante, porque vamos a comprar un vehículo si lo podemos compartir con más gente, eso se llama el car sharing. Y aquí tenéis también un yacimiento muy importante de empleos. Ahora mismo son un poco más de 200.000. Calculamos que si llegamos, otra vez hipótesis, todo eso son hipótesis justamente de trabajo, llegamos a un nivel de 30 o 40% de transporte sostenible en España, podemos llegar hasta casi 800.000 empleos en 2020. 800.000. Pues sí, sumando, lo que estoy diciendo. Aquí estamos sumando empleos. ¿Qué más? Energías renovables, que hoy ya emplea unos 140.000 personas, más o menos, entre empleos directos e indirectos. Si seguimos, o si pensamos que en 2020 podríamos tener un 20% de energía renovable, podríamos conseguir 125.000 empleos más. Solamente en este sector. Y os os acordar también lo que os decía antes, en el carbón, solamente 40.000 personas. En la energía nuclear, mucho menos. Por tanto, toda la gente nos dice, si cerramos las minas de carbón, si cerramos las nucleares, la gente se va a encontrar en el paro. No es verdad. Hay mucho más empleos en las energías renovables, pero muchísimos más. Otro sector muy importante, gestión de residuos. Más de 100.000 personas ahora mismo, ya empleadas. Solamente en 3 años podemos tener 15.000 empleos más, con un sistema de retorno de gases, por ejemplo. 3 años. Y eso es la realidad del empleo verde. Y el último, volviendo otra vez en el caso de la agricultura. Y aquí no hay muchos estudios, de hecho, sobre este tema, porque el tema no es solamente tener más agricultura ecológica, sino saber cómo vamos a aumentar nuestra autosuficiencia, es decir, más autoabastecimiento. Y eso, por ejemplo, hemos hecho un cálculo en Euskadi. En el País Vasco hemos calculado que ahora mismo, si queremos pasar de un autoabastecimiento bajísimo del 5% a uno poco menos bajo, siendo realista, un 20%, vamos a necesitar 25.000 empleos, solo en el País Vasco. Ojo, que es un país pequeño, ¿eh? Estamos hablando de 2 millones de habitantes, nada más. Imaginaos aquí lo que significa. Además, no solamente para las personas, también para todo el resto. Necesitamos más gente que trabaje en el campo. Necesitamos, en general, más actividades más intensivas en mano de obra y menos intensivas en energía. De hecho, esto es bastante lógico. Cuanto menos energía vamos a utilizar, más mano de obra vamos a necesitar. Es matemático. Pero claro, para conseguir esto, para que esas hipótesis se hagan realidad, necesitamos varias cosas. Primero, necesitamos un marco normativo estable. Estable. Podemos coger el ejemplo de las energías renovables, con Zapatero, que cambiaba su decreto sobre energías renovables cada 2×3, luego llega Rajoy, que suprime todo. Por supuesto, eso no es un marco normativo estable, y aún menos visionario. Es, en sentido, contrario. También lo que necesitamos es formación, muchísima formación y nuevas habilidades, porque si necesitamos a gente que trabaje en nuevos yacimientos de empleos, tenemos que formar a la gente, por supuesto, que es evidente. Además, tampoco salimos de nada.
así es muy importante también. Gente que antes trabajaba, por ejemplo, construyendo, vamos a decir, coches, es el mismo saber hacer construir autobuses. Y aquí ya tenemos reconversiones posibles entre diferentes tipos de saber haceres. Pero a la gente que no sabía hacer esto, le podemos formar. Y es fundamental, porque estamos hablando de muchísimos empleos. Y aquí entramos en otro tema muy importante. Si queremos reconvertir sectores de economía, ojo, no estamos hablando de economía, estamos hablando de personas. De personas que tenían un empleo. Que incluso si fuera muy sostenible, le tenían mucho cariño. Y eso no lo podemos obviar. De hecho, ya hemos visto, por ejemplo, lo que pasó en Asturias con el carbón. Por tanto, tenemos que tener clarísimo. No vamos a salvar el carbón, pero sí que vamos a salvar a las personas. Eso lo tenemos que transmitir. Y por tanto, la reconversión de la economía, la reconversión laboral, tiene que ser, en cualquier caso, dialogada con los sindicatos y con las personas trabajadoras. Y esto es fundamental. No podemos imponer tampoco una reconversión ecológica. Tiene que ser hablado, participado, deliberado. Eso ya está llegando. Os puedo decir que incluso no sé si se ve mucho hacia afuera, pero los sindicatos sí que ya están dando vueltas a esto. Los sindicatos lo saben perfectamente. Saben que estamos en la crisis ecológica. Unos más que otros, sin duda. Pero los propios trabajadores entienden, los que trabajan en sectores que no son sostenibles, entienden que sus sectores no tienen futuro. Y para ellos y para sus hijos, fijo. Por tanto, ya están buscando soluciones. Y por último, hay que recordar que el empleo verde solamente es una pequeña parte de las diferentes medidas que tenemos que tomar. Cuando hablamos de empleo, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo. Aquí cuando hablamos de esto tenemos que hablar de muchas más cosas. Una sola medida por sí sola no va a cambiar el mundo. Es la suma compleja de varias medidas que puede llegar a cambiar el sistema. Y cuando hablamos de trabajo y de empleo, por supuesto tenemos que hablar de otras cosas, como la reducción de la jornada laboral, que también tiene otro nombre, porque se parece bastante, es el reparto de trabajo, que eso puede crear muchísimos empleos. Otra vez en el País Vasco lo hemos calculado. Solamente pasando a 35 horas, ojo, estoy diciendo 21 horas, como yo estoy diciendo, por ejemplo, 35 horas. 15.000 empleos. Solo. En el País Vasco. Imaginaos si pasamos a 32, 28, 21. También tenemos que redistribuir la riqueza. Porque si queremos también bajar las horas trabajadas, tenemos que subir el salario mínimo. Y para hacer esto, a través de una reforma fiscal progresiva, tenemos que asegurar un mínimo para cada persona, que puede ser una renta básica de ciudadanía, y al mismo tiempo tenemos que poner límites. Porque al mismo tiempo que existen límites en naturaleza, existen límites también en el dinero que podemos ganar. Eso se llama la renta máxima. Y aquí estamos jugando con mínimos y máximos, en la ecología y lo social. Y eso es fundamental también si queremos empleo verde. Esto va de la mano. Por tanto, para concluir, lo importante, eso me gustaría otra vez dedicarlo al señor Griñán, recuerda, por favor, que estamos viendo una crisis ecológica y social, de civilización. Aquí no nos va a ayudar la sociedad del crecimiento. El crecimiento no es la solución, de hecho, es el problema. Por tanto, partiendo de este diagnóstico, tú tienes que pensar que hay empleos que no podemos aceptar, tanto a nivel solidario como de supervivencia de nuestra sociedad, y que al mismo tiempo sí que hay empleos, en este caso los empleos verdes, que crean utilidad social dentro de los empleos ecológicos del planeta, sí tenemos que promover con más medidas. Entonces decirle que no solamente es posible, sino que sobre todo es necesario. Gracias. Bueno, ahora el turno de palabras. Si queréis tomo yo nota, si alguien quiere, si queréis preguntarme.
¿vale? Algunos me se los nombres, otros así que lo intentaré. ¿Sí? Sí, que es tan rápido. Pues yo quería preguntarte, a ver, pues está muy bien, pero en eso yo soy partidario, ¿no? También de cambio de modelo productivo, de las reformas en la restricción del trabajo, en la forma de todo eso que has explicado, ¿no? Pero tengo mis dudas. Entonces, una de las dudas es, imagino que habrá un periodo transitorio, ¿no? Necesario con todas las cosas, y sería la cuestión presupuestaria. Es decir, de qué fondos se tira, de qué hucha se echa mano para no poner ya en marcha, puesto que ya has explicado que hay en marcha, ¿no? Distintas experiencias, realidades concretas, sino para dar ese salto que significaría hacer mucho más visible como alternativas reales, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, también te quería preguntar, evidentemente, estas crisis de forma convulsiva que vienen de los ciclos capitalistas, ¿no? Todo lo que llevamos siglo XX, parte del XXI, imagino que las crisis irían a menos, por lo tanto, que están basadas en los fundamentos que has explicado, pero creo que no dejarían de existir. En menor escala, cada vez menos repetitivas, más a largo plazo, porque de alguna manera se seguirían dando, puesto que pienso que no toda la solución está basada en los recursos naturales, es decir, en la capacidad de esa nueva energía, de esa nueva manera de producir, de absorber todas las necesidades que ahora mismo tendrá este modelo, que no va a cambiar de la noche a la mañana, como que queramos va a ser todo. Pues como queráis, cogemos una tabla de 2 o 3 que me acuerdo. Buenas tardes. Yo creo que has tocado como punto final el principio del problema, de la financiación, hablando un poco en ese sentido lo que acaba de decir mi compañero de antes. Yo últimamente estoy leyendo mucho de economía a la fuerza, porque se acaba mi trabajo en la asociación, y veo que es una ciencia que se intenta explicar de una manera muy compleja, pero que en realidad es bastante más simple de lo que podríamos imaginar. Y últimamente leo continuamente a Vicente Navarro, que es un gurú de la economía, y que él continuamente está insistiendo machaconamente, parece que ya empieza a abrirse, por lo menos en la prensa digital, algunos de sus artículos, empieza a abrirse la idea de que España no es tan pobre. España tiene un 94% aproximadamente de la renta de la Europa 15, y en cambio, si comparamos el 10% de la franja de los más poderosos, digamos económicamente, con la media de esa Europa 15, resulta que por cada 100 euros que pagan en Europa, supongo que sus datos estarán contrastados, porque tendrá una nube de becarios que trabajan para él, la Pompeu Fabra de Barcelona, pues por eso yo le doy bastante credibilidad. Pues dice que en España se paga, creo que algo así, esa franja, creo que paga algo así como la tercera parte. Claro, eso me lleva al origen de la intervención, la fiscalidad, que es el principal problema. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque resulta que la fiscalidad significa aumentar gradualmente el sistema impositivo y comprender de una vez por todas que si estuviéramos en el nivel de esa media de la Europa 15, España no tendría crisis, no habría habido rescates ni historias, y entonces estaríamos con la mano un poco más libre para iniciar todo esto de la economía sostenible, que me parece absolutamente demencial que se tarde tanto. Pero parece ser, abundando también en lo que decía él, que esto va a tomar carta de naturaleza cuando los poderes fácticos se vayan haciendo con ese negocio de la economía sostenible.
Es decir, que cuando se vaya agotando las fuentes del petróleo, que es barato, pues será porque ya tendrá suficientemente desarrollado el resto de energía eólica, fotovoltaica, etcétera, geotérmica. Pues nosotros no somos un país como Islandia, que tiene la energía muy barata debajo de sus pies, pero la podíamos tomar como ejemplo para muchas cosas. Pues, si quieres Paco, Pablo, que era el siguiente para... Yo, mi pregunta es rápida. O sea, yo hoy, por ejemplo, me planteo que quiero dejar el tema del trabajo que realizo, porque no me siento desarrollado últimamente. Tengo que tenerlo porque me tengo que conectar a mí. Y además estoy en contacto con gente, que de hecho me está pasando, que queremos proyectos de ese tipo. ¿Qué pasa? ¿Qué alternativa tenemos cuando estamos dentro del sistema capitalista que estamos? Y para hacer cualquier cosa hace falta pelo. Yo quiero poner en marcha producción agrícola, sin ir más lejos. Necesito los terrenos, que eso vale dinero, necesito las semillas, que vale dinero, necesito montar un sistema de riego, porque está la agricultura. Nos vamos a cualquier otro tema. Entonces, ¿cómo se contempla esto? Porque además, desde el poder ahora mismo económico transmitido en los estamentos del Estado, subvenciones y toda esta historia, evidentemente, primero porque no hay pelo, y segundo porque tampoco están por la labor, ¿no? ¿Cómo contempláis esto como punto de partida para poder ir marchando en esa iniciativa, que yo creo que por donde va la vía, más que esperar a que nos vengan a plantear las cosas hechas en ese sentido? Desde luego, porque si esperamos, podemos esperar muchos años, vamos. Pero bueno, después estáis tocando una... Ya he contestado los tres porque luego ya tengo el cerebro también limitado. Estáis tocando el tema de la financiación, los tres, de una forma diferente, pero al final es la financiación. Pues primero, lo que está clarísimo es que sí hay recursos. Por ejemplo, pues sí hay recursos, eso tenemos que decirlo y repetirlo. Hay recursos, incluso podemos ya tener una economía más próspera sin crecer en recursos, porque eso sí que están. Lo diferente de cómo se redistribuyen y se reparten. Eso es importantísimo entender. Por ejemplo, el presupuesto de gasto militar es de 20.000 millones de euros y no ha sufrido recortes. El gasto de cooperación y desarrollo internacional está casi acabado, es decir, está desapareciendo. Los recortes son selectivos. ¿Cuándo se va a montar Eurovegas en Alcorcón? Pues parece que ahora va a ser Alcorcón, ¿no? A mí me digo que incluso después se van a hacerlo en Almería, pero bueno. No, ni uno ni el otro, ni Alcorcón ni Almería ni Cataluña, pero bueno, va a ser Alcorcón. Y el mismo día, en la Asamblea de Madrid, que deciden recortar los gastos de sanidad, son 200 millones, deciden también quitar impuestos para Eurovegas 5 veces superiores al recorte en sanidad. Por lo tanto, otra vez estamos viendo recortes selectivos. Otra vez, aquí están los recursos. Y aquí podemos seguir con la amnistía fiscal, por ejemplo. La amnistía fiscal es un gran timo. De hecho, otra vez, a mí me gusta citar un poco a la gente que no son con nosotros, gente que ya son, sí, también altos ejecutivos. La Comisión Europea, ¿qué dicen ellos? Dijeron que la amnistía fiscal, antes que se pusiera en marcha, dijeron que era ineficiente a nivel económico e inmoral. La Comisión Europea. ¿Sabéis qué? Tenía razón, porque no lo he visto. Vamos, con hotel, con Bárcenas, vamos, lo han aprovechado. Y además, casi no han integrado nada. Nada. Había otras soluciones para integrar este dinero, que es que tenemos que integrar, por supuesto. Tenemos que recuperar. Incluso Rubalcaba, que le gusta ahora mismo al PSOE autoflagelarse, no, lo hemos hecho mal, no sé qué. Pues mira, él reconocía que habían recortado demasiados impuestos. Pues sí. Y además reconocía otra cosa, que es tremenda, que es muy fácil recortar, pero una vez que está recortado, es muy complicado volver a poner impuestos. Entonces, otra vez aquí estamos viendo que sí que hay dinero, hay recursos. También nos decía al principio, el reparto entre rentas de capital y rentas de los salarios, porque en los últimos 30 años la curva hace así para la renta de capital, y al revés, para las rentas de salario. Otra vez, eso son decisiones políticas, diferentes decisiones políticas de diferentes niveles que existen. O sea que aquí tenemos recursos. Pero claro, eso lo tenemos que cambiar, estamos de acuerdo.
Eso sí tenemos que definirlo. Luego con Vicens sí que yo tengo una diferencia con él, porque yo creo que él no integra la crisis ecológica. De hecho, el último artículo que he escrito en El País es brillante, pero para mí se equivoca. Porque dice que no va a haber problemas para las pensiones y la jubilación en general, porque habrá crecimiento. Gracias a la productividad, al crecimiento, vamos a conseguir tener más pastel. Sin embargo, este modelo se acabó. Él habla del rendimiento de la hora trabajada. La productividad también se va a acabar, tal y como lo conocemos. La productividad, tal y como lo conocemos, está basada en la energía barata. Toda la productividad que él cita, por ejemplo, en su artículo de la agricultura, ¿en qué está basada? Yo le pregunto. Si eso es el ejemplo, mal vamos. Por tanto, aquí tenemos que reflexionar también desde la izquierda. Si nuestro modelo es el crecimiento, tampoco vamos a dar salidas. Ninguna salida. Tú luego planteabas otro tipo, tú detrás, ¿no? De financiación ya más práctica, ¿no? Por tanto, a grandes niveles, así de forma macroeconómica, pues aquí tenemos que también crear esas herramientas de autofinanciación y financiación. Porque ya vemos que no podemos depender del mercado, pero tampoco del Estado. Y aquí sí que hay herramientas que están montando. Os voy a citar una, porque yo creo que es la más potente ahora mismo, que realmente más sale desde abajo y viene de Bilbao, o sea, 2 calles de mi casa, me gusta bastante. Es Fiare. No sé si os sonará, Fiare, la banca ética, que además yo creo que están abriendo poco a poco oficinas también en Andalucía. Es justamente una herramienta para esto. Una herramienta para productos sociales, para regiones de abajo, que dan créditos a proyectos de tipo que tú estás planteando. ¿A qué dan sus créditos? Cooperativas de vivienda, organizaciones culturales, organizaciones que defienden el medio ambiente. Es así. Entonces, cuando más crezca, organizaciones tipo Fiare, más créditos seremos capaces nosotros mismos de reflexionar y de generar. Entonces ya os animo. Fiare es una cooperativa, y dentro de poco será una cooperativa europea. Ojo, no solamente consumidores de abajo, pero con percepción europea. Y cuanto más socios tiene, pues ya os hago un llamamiento, cuanto más socios tenemos y somos en Fiare, más capacidad también tendremos de financiar tu proyecto y muchos más proyectos. Y eso es por donde tenemos que tirar ahora mismo también. Ayer, el chico de... que no sé cómo Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, primero, muchas gracias por venir a vernos. Yo por lo menos estoy encantado de estar por aquí. Yo personalmente no creo que la economía verde sea una opción. No creo que el cambio de modelo sea una opción. Yo creo que no tenemos más remedio. O vamos a empezar a tener problemas serios en una parte donde solo una pequeña capa de la población tenía problemas muy importantes. Aquí también hay trocitos de sur dentro de, incluso en Islandia. Pero que estas capas de población van a crecer seriamente en unos problemas que nosotros solo nos imaginamos en otros mundos, en otros continentes. Me da la sensación de que no tiene vuelta de hoja porque ya hemos llegado a algún límite, ¿no? Algún tipo de límite con la naturaleza del que no somos capaces de sacar ni siquiera lo que estábamos sacando hasta ahora. Parece ser, bueno, afortunadamente hay muchas, en todo el mundo occidental pues va habiendo muchas nuevas experiencias, intentos de experiencias, es muy difícil cambiar el sistema. Entonces mi pregunta era, un modelo de sociedad en la que cada vez somos todos más miopes y somos incapaces de ver no ya el largo plazo ni el medio plazo, sino que nos cuesta mucho ver más allá del mañana. Parecemos cada vez más adolescentes en este sentido, somos como un poco más como tontos, ¿sabes? ¿Cómo podemos explicar, cómo podemos trasladar el mensaje de que esto pues, no se va a ver mañana, pero que no tenemos más remedio y que es una solución a medio y sobre todo a largo plazo? Que no es algo que de aquí para mañana vayamos a decir, mira qué guay, ahora todo lleva hacia hoy. No somos hippies de ponernos flores en pelos, tratamos de solucionar, de cambiar un sistema que tarda mucho tiempo de cambiar un modelo. Vamos a decirlo. Y otra parte que a mí es la que más me preocupa, ¿dónde integramos a estas capas de población que no tienen lugar, ni espacio, ni tiempo en nuestro mundo? Toda esta gente cuya única preocupación es levantarse y conseguir para comer hoy. Toda esta gente que le metes en una cooperativa y te va a robar todo. Porque es lo que tiene que hacer. Porque lo necesita. ¿Cómo conseguimos integrar a
a esta parte que se llama el lumpen proletariado o los marginados ahora, como queramos llamarlo. Personas que se tienen que levantar por la mañana y no pueden pensar en nada, excepto en a ver qué pillo. Y si puedo pillar para 3 días, mejor, porque tengo para 3 días. Y no sé nunca si voy a tener para mañana. Entonces, ¿cómo integramos esto dentro de un nuevo modelo? ¿Cómo podemos integrar estas capas de población? ¿Y cómo somos capaces de transmitir el modelo a todas nosotras, que somos todas burguesía barata, burguesía pobre? Creo que somos personas que tenemos posibilidad de llegar a fin de mes, aunque cada día nos sobre un poquito más de mes a final de sueldo, pero más o menos vamos tirando, ¿no? Hay mucha gente que no llega y esto es cómo podemos transmitirles este mensaje. Ya. Bueno, a mí en realidad Europa o Occidente no me preocupa tanto. Es decir, la herencia que tenemos es la que no hemos ganado a cosechar, ¿no? Entonces, a mí lo que más me preocupa es, bueno, mi mirada es, bueno, a lo mejor tenemos que volver como antiguamente, que mi madre, en vez de tener una calefacción, se metía la ropa caliente para que cuando saliéramos de la bañera no tuviéramos que pasar tanto frío con la camiseta como ella. Y eso no me preocupa porque es volver a lo que antiguamente se hacía, pero lo que sí me preocupa es que los países emergentes copien nuestro modelo que ha fallado y que los países más empobrecidos, ¿dónde van a quedar? Gracias a nuestros hábitos. Me preocupa. Y como también trabajan en cooperación, entonces, un poco cuál es la mirada, ¿no? Porque en realidad nosotros, si la hemos cagado, pues ahora no la hagamos. Pues, no, por ahora no hay más, o sea que... Ya con esto ya tenemos para unas cuantas horas, vamos. Si quieres venir mañana a Málaga, presento el libro este de cooperación con desarrollo. Que hablaremos mucho más de este tema, de hecho, vamos. Pues bueno, por aquí vamos al revés, lo siento, ¿eh? Empiezo al revés. No, pues, y ya como es la última... Porque la quiero. No, cierto, aquí tenemos... Vamos, tenemos los países del norte, tenemos una dimensión ecológica de los países del sur. Eso lo sabemos perfectamente. Como que apagaron, de una forma u otra, por lo menos cambiando desde el norte. Es decir, que la primera cooperación que tenemos que hacer, en vez de ir al sur diciéndole cómo tenemos que hacer ello, es quedarnos aquí y cambiar el modelo productivo y mentalidad que tenemos. Es lo primero. Pero luego, eso es solamente una parte del camino. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Porque el sur también tiene que hacer su camino. Y aquí encontramos varios modelos en el sur. Yo creo que ahí, ahora mismo, el peor modelo que encontramos es la China, India, México, Brasil también, Argentina, que están siguiendo modelos muy parecidos al occidente. Muy parecido ahora mismo, vamos. Con diferentes, bueno, pues sus matices, por supuesto, ¿eh? No sus matices. Si nos basamos en Brasil o en Argentina, ellos lo tienen claro, son socialdemócratas. La mayoría, vamos, siguen un modelo bastante parecido, donde tienen el mismo tipo de entendimiento del crecimiento. Cuanto más crezca, más voy a poder repartir. Pero poco importa los recursos naturales. Eso es lo que está pasando en Brasil, por ejemplo. Que tenemos bastantes ejemplos, vamos, de barbaridades ecológicas que están haciendo. Y Argentina igual. Podemos aplaudir que quiten a Repsol, les va a poner a Chevron. En cambio, para explotar el gas no convencional con fracking, ahí. Y eso es la realidad en Argentina. Entonces, esto desde luego no es el modelo. Porque aquí están siguiendo el mal desarrollo del país del norte, basado en el crecimiento. Pero sí que hay otros modelos en el sur que son muy interesantes, que también están dando pasos. Y aquí, pues yo creo que el ejemplo, que también te sonará, que esos temas, es el buen vivir, que estamos estudiando bastante también, porque han dado pasos que nosotros también estamos a años luz, de verdad. Por ejemplo, el buen vivir, que eso nace de las comunidades indígenas, tanto en Bolivia como en Ecuador, y ellos han hecho la cosa, por ejemplo, que ni imaginamos. Han dicho la Constitución de Ecuador, o las leyes recientes en Bolivia, que quieren dar derechos a la naturaleza. Ojo, no estamos hablando de derecho ambiental centrado en el ser humano. No, estamos diciendo que la naturaleza como tal es un sujeto que tiene derechos. Pues son indígenas, lo saben bien. Bueno, hay de todo, Cuando hablamos de indígenas tenemos que tener mucho cuidado. Es como hablar de un español, una española. Tú me dirás. Que no somos indígenas locales, vamos. Ellos también son indígenas. Y hay de todo. Indígenas productivistas, indígenas no productivistas. Pero la parte más interesante es la parte de indígenas no productivistas. Que en esta visión justamente vivir en comunidad y de forma armónica con la naturaleza.
Y ellos han parido los derechos de la naturaleza que ahora mismo nosotros estamos estudiando en el norte. Eso se lleva de hecho, una forma de cooperación del sur al norte, que es muy interesante. Por tanto, eso solamente son las vías que tenemos que seguir. Sería, por tanto, en el norte cambiar radicalmente y en el sur seguir este tipo de modelos. Y hay más, Si luego llegamos, por ejemplo, a Banda Siva, en la India, otro modelo bastante interesante, en Garimatai, en Kenia, pues eso realmente son las islas a nivel mundial que nos interesan. Zapatistas, en Chiapas, el MST, en Brasil, vía campesina a nivel internacional y además cada vez más conectados. Por tanto, eso sería realmente la vía que tenemos que intentar seguir, no todo el norte y el sur, y siempre cooperando, pero no de forma asistencial, no, obrando conjuntamente para conseguir este nuevo modelo, que yo no llamo de desarrollo, llamo de postdesarrollo, porque ya no es un crecimiento, como hemos conocido, pero eso sería realmente tejiendo redes a nivel local y global, con esta misma visión, endógena, pero conectada. Con la transición, sí, decías que la transición, el tiempo, ¿no? Es lo que digo, el tiempo que, por supuesto, no va a ser de la noche a la mañana, porque además el sistema es tan complejo que no podemos así cambiarlo de forma tan simple. Imagínate solamente tú y yo, el tiempo que necesitamos para cambiar unas cuantas cosas. Así que si realmente pensamos aquí, las 50 personas que estamos aquí, o pensamos en Almería, o pensamos en Andalucía, o pensamos en España y Europa, pues eso supone muchísimo tiempo. De hecho, aquí podemos hacer un paralelismo, que tiene sus límites también, con el capitalismo. El capitalismo le ha tardado unos cuantos siglos antes de ser lo que es. Y ha empezado en unas cuantas ciudades, y poco más. Venecia, Florencia, Amberes, y ahora es el sistema mundial. Por tanto, tenemos que tener en mente que esto nos va a costar años de lucha. También es una palabra importante que no podemos quitar del vocabulario. Si queremos otro tipo de modelo, vamos a tener que luchar. Además, luchar cooperando, luchar coordinados. Por eso la palabra redes es tan importante. Aquí no me estoy refiriendo a las redes en internet, no, las redes personales, redes colectivas. Eso va a ser fundamental. Pero sí que hay un límite con el paralelismo que estaba haciendo. No tenemos tanto tiempo como ha tenido el capitalismo. Porque nosotros ya no tenemos los recursos naturales que ellos tenían, que han utilizado para crear crisis ecológica. Por tanto, incluso hay escenarios que nos dan 20 años, por ejemplo, para actuar. Otros 30, 40, pero bueno, estamos hablando de una ventana bastante reducida. Por tanto, eso es el gran reto que tenemos. Cómo actuar de forma contundente, de forma pacífica, no violenta, en tan poco tiempo. Eso es muy complicado. Lo tenemos que intentar. Esto, desde luego, que no juega, no gana. Lo último que decías, me ha dicho una cosa que me ha... No puedo decirlo, pero sí que no sé si me ha gustado o no me ha gustado, pero bueno, no me ha gustado, de hecho. Es decir, que de los más marginados, si es una cooperativa, van a robar. Pues mira, es una visión que yo no comparto. A los que sí, a los que no, sobre todo lo que estoy viendo es que hay gente que no son marginados, que tienen toda la pasta de este mundo y siguen robando mucho más. Entonces, me imagino que quieres decir esto, no, ya lo sé, no quieres decir esto. Pero sí, tengo que decirlo porque me ha chocado la frase. Pero sobre todo aquí, en la solución, no es solución perfecta, pero bueno, recordar que existen ya colectivos que trabajan en la exclusión social, incluso social, que son muy potentes. Es que tenemos que darles más apoyos y conectarnos mucho más con ellos. Además que no se quede la gente excluida en un círculo, sino más bien que se incluya en el resto de la sociedad. Eso es importante. Yo cuando estoy diciendo la renta básica de ciudadanía universal, vamos, sin control, eso es importante, o sea, también para las personas más marginadas. Y eso también te quitas un gran problema de pobreza, es decir, de no poder llegar. Más bien tienes tus necesidades cubiertas básicas. Eso es fundamental. Por tanto, yo el problema no lo veo tan... Veo que sí que hay problema, por supuesto, porque hay poblaciones marginadas muy más complicadas de integrar en la sociedad, por supuesto. Pero vamos, no creo que sea el problema que no vayamos a poder conseguir superar. A través de programas hay gente que hace ya un trabajo muy bueno, que tiene teorías y prácticas muy buenas. Pero también para poder integrarles tenemos que cambiar el sistema en general. En general. El otro chico que hay allí que se llama Juanse. Me ha gustado mucho. No, pues nada, también como Juan Carlos agradecerte la oportunidad de escucharte en directo, que la verdad es un placer. Y solamente comentarte un punto
para que darnos una serie de pistas. Yo siempre he criticado que uno de los problemas también de nuestro modelo productivista, crecientista, etcétera, es que ha separado también el que produce del que consume, que ha separado. Y lo ha llevado a la máxima potencia, es decir, después de localizar la producción, después digamos, la financiación en bolsa extranjera, etc. Y también el consumidor lo hemos llevado hasta la máxima expresión, cada vez más exótico, cada vez más lejano, cada vez más caro, más etc. Y esa separación yo creo que ha sido también para mí una perversión de este sistema. Creo que también ha habido el tema del autoabastecimiento, lo de reutilizar, reusar, lo que ha hecho siempre nuestra abuela de toda la vida, ¿no? No vamos a volver a hacer nuestras palgatas, pero bueno, si hace falta espacio ahí por ahí mismo. El caso es que a mí lo que me empieza a llamar la atención es esas luces, que tú ya incluía una de las luces es FIARE a la hora del tema de la financiación y poner un modelo cooperativista cercano, próximo, microfinanciación, etc. Y en el tema también aquí en Almería están surgiendo unas experiencias muy interesantes que es lo de las cooperativas integrales, ¿no? Donde se vuelve a unir productor y consumidores cercanos, próximos, que además también está siendo un modelo organizativo y está siendo también a su vez un yacimiento de empleo, porque está trayendo el empleo y lo gastando. El único problema que yo le veo, que claro, muchas veces, ahora por ejemplo este fin de semana hay un encuentro sobre la moneda social aquí en Almería, y la quinta feria de la quita, se aprovecho, de hago publicidad. Bueno, se organizan como, entre comillas, hombre, a lo mejor exagero demasiado, como al margen del sistema, ¿no? Al margen del sistema, ¿no? Sobre todo con este nuevo modelo de moneda social, etc. Entonces, lo que quiero decir, claro, está muy bien todas las pistas que tratan de yacimiento de empleo, pero es que también hay que cambiar el modelo de organización. El modelo de organización. Y ahí, claro, ver por dónde hay que ir caminando. Si ese modelo cooperativo integral es el camino, no sé, lo dejo ahí para que tú me explayes. Ahí, el chico del lateral, ese del pelo canoso, quiere también hablar. Yo lo que voy a hacer es una reflexión en la tierra del sol y del viento, aunque parezca que hoy está tranquilo, hace prisa también y es habitual. Parece que es obligado, ¿no? Una cosa que me preocupa del tema de la energía, y más en esta tierra, es la capacidad perversa que tiene el sistema capitalista de conseguir que cuando se le agotan sus recursos, pues pervertir los recursos de los que podemos disponer todos, ¿no? Aquí llevamos 40 años con una central solar en Tabernas que hace maravillas de investigación, que incluso está utilizando la NASA, de los primeros complejos eólicos que se pusieron en España, pues casi a la par que en Navarra, se pusieron aquí en Ení, una población cercana costera. Los compañeros ecologistas siempre nos presentan el mapa de la brisa marina, y resulta que junto con Cádiz y una parte de la cornisa cantábrica, pues la costa de Almería es donde más viento hay, más posibilidades de aprovechar ese viento. Y me temo, por lo que hemos visto, es decir, cuando se ha dado un poquito ha habido una legislación que ha permitido el que se apostara por las renovables, porque al final quien han metido la pata ahí, quien han conseguido aprovecharse, pues son los mismos que manejan pues, los hidrocarburos, las eléctricas y tal. Es decir, que el autoconsumo ha quedado al final para lo marginal, para quien tiene un cortijo, tal, por ahí, donde no es rentable siquiera llevar una línea eléctrica, y entonces pues allá te dan incluso una subvención para que montes tu parrilla solar y que puedas tener luz. Ha avanzado la ciencia lo suficiente para que podamos producir lo que consumimos. Es tan difícil que los avances científicos los incorporemos al uso doméstico. Es imposible, ya la última pregunta, es imposible que el afán ese depredador que tienen las multinacionales eléctricas, de los combustibles fósiles, una vez que se le agoten esos recursos, que ya sabemos que se están agotando, es imposible impedir que esa gente vuelva a hacerse con este negocio. Todas para ti. Muchas gracias por venir. ¿Algo que decías? Bueno, hay un hito muy interesante ahora mismo que está en marcha, es yo lo que llamo el neocooperativismo. De hecho, vamos, estamos
reviviendo el nacimiento de muchas cooperativas como respuesta a la crisis. Tú has citado unas cuantas, pero es verdad que ahora mismo, pues cooperativa de financiación, banca ética, cooperativa de viviendas, cooperativas de consumo, cooperativas de energía, que la más famosa ahora mismo es Sobre Energía, en Cataluña, también tenéis por aquí. También hay otra que se está montando en Euskadi, Oyener. Entonces aquí tenemos solamente, bueno, allí esas diferentes iniciativas de cooperativas, además que son muy interesantes porque intentan superar varios escollos, que por ejemplo, tenemos en Euskadi una cooperativa muy famosa. De hecho, creo que seguramente era la cooperativa más famosa de España, Mondragón. Entonces, Mondragón tiene aspectos muy positivos. Por ejemplo, ante la crisis, al ser una cooperativa, son las propias personas trabajadoras que han decidido repartir el empleo dentro de la cooperativa en vez de despedir a la gente. Eso es un efecto directo de tener una cooperativa. Mismas empresas al lado de Mondragón, en la misma zona, haciendo lo mismo, han despedido. Eso es lo bueno. Pero lo malo, y son conscientes muchos dentro de Mondragón, no os creáis también, la gente es consciente de lo que está pasando, es que ellos tienen que superar también el modelo crecentista, porque están produciendo de forma cooperativa lo mismo que otras multinacionales, y también de vez en cuando se están comportando de igualmente malo en el sur, por ejemplo, en la China, donde tienen asalariados que no son cooperativistas y tienen sus condiciones, como os he dejado aquí, como obreros. Por tanto, aquí tenemos que hacer una primera reflexión y que hacer el movimiento neocooperativista no solamente tenemos que tener nosotros y nosotras los medios de producción, sino también que tenemos que orientar esta producción hacia un sentido claro, porque si somos una cooperativa que hacemos lo mismo que antes, esto no vale. Pero si somos una cooperativa que cambiamos la orientación de la producción del consumo, ahora sí que valemos. Y por eso son muy interesantes todas estas, así estábamos, son estrellas, así que por todas partes, de cooperativa de consumidores de productos, por ejemplo, que decías tú, que famosos grupos de consumo, a veces ni siquiera son cooperativas, son grupos autogestionados, de personas interesadas en producir mejor y consumir mejor. Eso es una vía muy importante. Luego has dado otro ejemplo y preguntabas, ¿no? La cooperativa integral, que además tenía un modelo de moneda local totalmente autocentrado en la cooperativa local, la cooperativa integral. Y que es verdad que hay diferentes estrategias que estamos viendo. Y os voy a citar dos. Una, que la has citado tú, cooperativa integral, y la otra serían lo que se llaman las ciudades en transición. Son muy parecidas a un nivel. Quieren hacer frente a la crisis. Hasta aquí, parecidas. Pero luego tiene sus diferencias. Una es muy ideologizada, la cooperativa integral, y aquí yo creo que nos podemos incluir a muchos también, porque en el sur de Europa somos personas y colectivos muy ideologizados. Y en el norte tenemos las ciudades de transición, que vienen de Inglaterra, y que son mucho más pragmáticos. Ellos nunca os van a hablar de izquierdas o derechas, de capitalismo o anticapitalismo. Os van a decir, oye, compañeros, tenemos un problema. Ni siquiera van a decir compañeros, vamos. Oye, amigo, tenemos un problema. Tenemos la crisis del petróleo y tenemos la crisis climática. Y tenemos poco tiempo para arreglarlo. Y lo que tenemos que hacer es, desde la comunidad, desde abajo, solucionarlo cuanto antes. Entonces, aquí la gran diferencia a nivel estratégico, además de las ideologías, que al final es más parecido que lo que parece, vamos, pero sí que es una diferencia importante. Ellos van a buscar cuanta más gente mejor. No se quieren quedar en los círculos de los ya convencidos. Y van a buscar incluso hacer puerta a puerta. Puerta a puerta, ¿no? Estamos diciendo. En una gran ciudad y van hasta tal punto que han conseguido en Bristol que un alcalde cobre su sueldo en moneda local. Eso es bastante interesante. Tiene sus límites, por supuesto, porque es más reformista y puede también quedar diluido. Claro, eso es el límite de este tipo de reformismo, por supuesto. Pero también la cooperativa integral tiene otro tipo de límites, que es al revés, que no llega a tanta gente. Por ejemplo, la moneda local se puede hacer de dos maneras importantes. La moneda local la puedes hacer tipo CES, solamente para un tipo de gente que consume un tipo de productos, es un círculo muy cerrado. O lo puedes hacer como una moneda local que está hecha para sustituir de forma complementaria al euro, es decir, que se puede cambiar con euro, y cualquier tipo de persona lo puede utilizar, que esté o no en tu círculo.
Y de hecho, estos dos tipos de monedas se están dando ahora mismo en España. Aquí digo que en Andalucía tenéis el Soquito, en Jaén, ¿no? En Jerez. ¿Eh? Soquito en Jerez. Y en Jaén también, creo. Pero bueno, el Soquito por ahí. Luego tenéis el Puma, en Sevilla. Aquí es la En la Bonita, Sarquía en Almería. también. En la Sarquía Sí. también. Sí, sí. Y por ejemplo nosotros tenemos el Dilu Dilu, el Bilbao, que estamos poniendo en marcha. Y nosotros estamos haciendo justamente, estamos poniendo en marcha el Dilu Dilu basado en este sistema más pragmático. Os digo, ya tener invitaciones, además lo estamos viendo. También pensamos que tiene una gran virtud, es llegar a gente que no están concienciados y llevar el cambio de modelo hacia otros círculos. Entonces ya veremos qué sistema funciona lo mejor. Aquí yo creo que nadie te da la respuesta. Pero es muy importante ver estas diferencias estratégicas porque al final puede dar diferencias bastante importantes. Desde luego yo no los veo incomplementarios, no hay ninguna falta de complementariedad entre los dos, al revés. Y tenemos que ir buscando así también alianzas entre lo que hacen cooperativas integrar y de transición, porque además mucha gente pasa de uno a otro sin ni siquiera ver la diferencia. Así que tampoco vamos a magnificar las diferencias entre nosotras y nosotros, por supuesto, no caigamos en esto. Y luego decías tú, pues ya hemos contestado en parte, vamos. ¿Qué tenemos que hacer así antes las grandes multinacionales de energía? Pues primero es verdad, porque ellos utilizan energía renovable como antes utilizan el petróleo, da igual. De hecho, pasar a un sistema al 100% renovable se puede hacer perfectamente sistema capitalista y no habrás resuelto absolutamente nada a nivel social y ecológico. O sea, lo mismo que antes, pero con otros tipos de energía, y eso no nos vale. Por eso aquí tenemos que evitar la concentración, las mega infraestructuras que hacen energía renovable, que sea el offshore, el local. No. Tenemos que producir localmente lo que consumimos localmente, con cooperativas, por ejemplo. Y aquí viene Son Energía. Y por eso es muy importante también saber que existen estas alternativas y que ya os podéis dar de alta con ellos y ya intentar ya tener energía renovable producida de buena forma en vuestros hogares. Lo último que decías, que era... Hablaba del autoconsumo, de la producción y el consumo, y hablaba de limitar, bueno, decías tú, limitar la posibilidad de que vuelvan a centralizarse, es decir, que vamos a tener una dependencia energética de los mismos que la tenemos ahora. Claramente vamos a tener una dependencia que sea en energía renovable o a energía no renovable. Y claramente además eso lo dice bastante bien los trabajos de Pedro Prieto sobre crisis energética, lo dice claramente, vamos, pasar a otro sistema donde dependemos de las energías renovables, pues tampoco es la solución, de hecho nos va a llevar a los mismos problemas. Por tanto aquí, mucho cuidado, energías renovables y energías renovables, todo depende de cómo lo hacemos. Si lo hacemos a nivel local, de autoconsumo, de consumo por lo menos en pequeñas redes distribuidas, sí que vale la pena. Si lo hacemos en manos de grandes multinacionales, aquí no habremos cambiado absolutamente nada. Entonces aquí tenemos que pensar bien, cuando decimos renovable, todo tiene su punto a favor y su punto en contra. Ya. Hola. No, ahí. Luego Ismael. ¿Me toca a mí, no? Sí, luego Ismael. Yo mi pregunta era muy concreta. Yo he leído varias veces que las energías renovables salen 5 o 6 veces más caras que las energías clásicas, incluida la nuclear. Entonces es una cosa que me sorprende y quería saber cuál es tu opinión respecto a eso. Aquí depende, hay muchos factores que entran en cuenta. En una nuclear, decir que es más barata hoy, sí. ¿Pero por qué? Y aquí tenemos que hacer un poco de historia. Porque lo han hipersubvencionado desde el Estado durante decenas de años. Por eso hoy... El coste de producción estará... Claro, pero el coste de producción, aquí tenemos que integrar el coste de inversión inicial. Y ojo, el coste de desmontamiento al final en su ciclo de vida. Pero el coste de inversión ha sido enorme. No solamente en construir estas mega infraestructuras, porque además luego tenéis que transportar esto, porque es una energía súper centralizada, además con pérdidas enormes. Imagínate, tenéis que usar central nuclear, tenéis que ir a cientos de kilómetros, imagínate las pérdidas. Entonces, el coste de producción por sí solo no quiere decir nada. El coste de los residuos, no Sí. Incluye la amortización. Sí, amortización, pero no ha incluido todos los costes. Aquí ha sido hipersubvencionado. Además, el caso más paradigmático que mejor conocemos es Francia. No solamente en coste de inversión, pero también en coste de investigación. Incluso ahora mismo, el 80% de toda la investigación, el presupuesto de investigación en energías, se está haciendo en nuclear. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y por eso al final sale bastante barata, porque es una industria que queremos vender. Solo los franceses, vamos, menos los españoles que tienen esta
gran energía para vender fuera. Pero entonces luego, es verdad que puede ser más cara también, parte de la energía renovable. ¿Pero por qué? Porque el rendimiento de las energías renovables es mucho menor. Es mucho menor que la energía, por ejemplo, barata que diríamos que era de petróleo. Hace tiempo, con los primeros pozos, con una unidad de energía, tenías 100 unidades de energía. Ojo, ¿eh? Y ahora con energías renovables, pues estamos 1,5, 1,10, depende. Vamos a mejorar un poco, por supuesto. Pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que hay. ¿Por qué no puedes generar tanta energía solamente con el sol? Porque el petróleo son millones y millones de años de energía condensada. Entonces también tenemos que asumir otra cosa. Debemos ser un pelín más caro, pero al mismo tiempo tenemos que reducir drásticamente. Eso es el punto fundamental antes de pensar en otras energías. Nosotros siempre estamos pensando en que tenemos que fomentar la energía renovable. Lo primero que tenemos que fomentar es la reducción del consumo. Eso es lo primero. Y luego tenemos dos otras patas, que son energías renovables y mejora de eficiencia energética, que van de la mano. Pero primero es la reducción del consumo. Porque solamente pensamos que vamos a cambiar todo el sistema de vida que tenemos con energías renovables, quedamos locos. A nivel termodinámico, no da. Por tanto, tenemos que analizarlo de esta forma. Primero, reducción de consumo. Y luego, pues pagaremos igualmente la energía un pelín más caro, porque es lo que vale también. Bueno, también voy a hacer que no sé, ella era ya animal. Luego también dicen que si, por ejemplo, hubiese que pagar los seguros de, por ejemplo, cuando pasó lo de Fukushima, de las catástrofes, si se aseguraran las centrales nucleares, el coste sería tan enorme que no se podría ni... ¿Y qué hace hoy Francia en Mali? Es que está el tipo del uranio también ahí, no solo el tipo de petróleo. El uranio es un material que también es finito. O sea que... Perdona, Ismael, te hemos cortado aquí las dos. No, yo lo que pasa es que, no sé, que soy un poco más filosófico, pero me gusta la pregunta, ¿no? Entonces, yo estoy también como el compañero intentando entender un poco el mundo que nos rodea y una economía un poco más crítica y tal. Me gustaría saber cómo encaja en el modelo que viene, que queremos que venga, palabras y conceptos como competencia y competitividad. En el modelo nuevo. Después, y un poco, no sé si es para cargarse uno de discurso propio, cómo somos capaces de hablar de austeridad cuando se lo ha apropiado la derecha, europea y española, y ponernos, no en contra, pero sí poner en el contrapunto a aquellos que hablan de crecimiento, consumo, fomentar el gasto, etc. Y por la última parte, quería saber tu opinión sobre si esto se va a cambiar desde abajo, vamos a hacer capaz de cambiar desde abajo, o es necesario que las instituciones jueguen una parte clara y evidente en el proceso. Vamos. Esto vale para estas preguntas y No es el nombre, lo primero que dijiste de competencia y competitividad. Pues mira, hace poco... Yo intenté apuntar, pero si no, el que también lo ha apuntado te vaya a decir. Sí, no, porque ya son tres cosas diferentes. Estoy pasando, ¿no? Ya, para si alguien tiene alguna pregunta, perdona, a las 9 tenemos que dejar la sala, ¿vale? Entonces son las menos cuarto. Y entonces quizás coja una pregunta más para ir terminando con la actividad. Pues, y si no, como lo de Ismael es denso, y si no ya no cogemos más porque hay que respetar también el horario de la sala, ¿no? Pues última pregunta, vaya, termino con esta multipregunta. Hace poco estuve participando en nombre del colectivo de decrecimiento de Euskadi de Saskundia. Bueno, Saskundia significa decrecimiento en euskera, tampoco va más allá. Pero estábamos en una mesa institucional de eventos sociales sobre el modelo de ciudad que quieren hacer en Euskadi. Se llama Euskariria, que significa básicamente la ciudad-región vasca. Es una ciudad, sería una ciudad continua y que se basaría justamente en esos conceptos de competencia y competitividad. Y eso lo basan en el sentido que la ciudad ahora mismo es el núcleo y además es un actor histórico
no pasivo, activo de la urbanización. Es decir, no podemos incorporar la ciudad si no entendemos que son ya ponemos en competencia los territorios entre ellos. Las personas, los territorios y sus empresas. De hecho, aquí tenemos el ejemplo perfecto, la marca España. Es que no hay más allá. La marca España es una forma de poner España en el mercado para ganar competitividad y ser más competitivos que otros. Entonces, nosotros estamos ahí, en nombre de Saskundea, estamos claramente que no estamos de acuerdo con esta visión, porque ni se adecua a la crisis ecológica, ni filosóficamente, si queréis entrar en el lado más filosófico, a lo que opinamos y pensamos que tiene que ser la cooperación, justamente. Bueno, si hablamos de cooperación en el desarrollo o al post-desarrollo, lo que tenemos que hacer es cooperar ya entre nosotros aquí y cooperar con otras partes del mundo, pero no ponernos en competencia. Es una locura, poner ciudades enteras en competencia. Sao Paulo con Bilbao, Almería con Pekín, no sé. No. Cooperación tiene que ser la primera palabra. Y además hemos probado que cooperando somos incluso más eficientes, que eso es lo peor, somos más eficientes cooperando que estando en competición como... Luego lo que decías de austeridad, pues mira, además lo que dices, eso lo dice también Carlos Taibo, compañero, eso sí que es compañero en este caso, podemos decir compañero. El compañero Carlos Taibo dice que aquí nos han robado esta palabra de austeridad y tenemos que recuperarla, porque es verdad que toda la gente que proponemos de diferentes maneras una economía sin crecimiento, el decrecimiento, bueno, ¿cómo queráis? Me da igual, como veamos. Lo que estamos diciendo, tenemos que tener la austeridad. Está clarísimo. Cuando estoy diciendo, por ejemplo, tenemos que reducir el consumo, pedimos austeridad. Pero claramente también, como el desarrollo sostenible, que se han robado esta palabra, porque había conceptos buenos dentro del desarrollo sostenible, pero ya no podemos utilizar. Por la realidad que hemos visto en los últimos 20 años, seguramente la austeridad como tal no vamos a utilizar. Políticamente sería inaudible, no lo podemos llevar hacia afuera. Por tanto, aquí seguramente tenemos que utilizar otro tipo de palabras. ¿No? Podemos utilizar frugal, sobrio, las alternativas. ¿No? Entonces yo diría, coger el diccionario y buscar las mejores alternativas. ¿Y lo último que decías? El tema de las instituciones. Desde abajo, desde arriba, ¿no? Esa era sí, la reflexión también. Bueno, desde luego, cambiar, por ejemplo, el problema actuar contra el cambio climático, para tomar un ejemplo, ¿no? Concreto, desde las grandes cumbres que se han dado en los últimos años, es una quimera. No va a funcionar. No puede funcionar, de hecho. Entonces, casi nos podemos olvidar. Yo siempre escribo un artículo, ¿no? En público, si escribo un artículo del año sobre Durban, sobre Doha. Uno se llama el síndrome de Maya, porque son ciegos, el otro se llama el gas climático, pues mira, no sé qué decir, entonces voy a dejar de escribir sobre esto, porque al final no se puede hacer nada de esas grandes cumbres. Y aquí sí que tenemos que trabajar desde abajo. De hecho, el momento de las ciudades en transición es lo que hace. Dice, ya, vamos a dejar que hablen lo que quieran y nosotros vamos a empezar a trabajar ya. Porque además tenemos que ser capaces de otra cosa, de mucha resiliencia. Es una palabra un poco bárbara, pero es muy simple. Es la capacidad de adaptación que tenemos a los cambios bruscos. Y aquí tenemos que ser muy resilientes. Pues recordar esto, tenemos que ser muy resilientes. Entonces, esto se va a dar desde abajo. Cuando decimos que tenemos que hacer una moneda local, es para que la riqueza se quede a nivel local y que seamos capaces de crear una economía próspera en la comunidad. Cuando estamos diciendo que tenemos que hacer huertos urbanos, porque tenemos que reaprender a cultivar, tenemos que reaprender también a sacarnos nosotros mismos el famoso autoconsumo para poder alimentar a nuestra comunidad, a nuestra familia. Esas cosas son importantísimas. Por eso, entonces, el cambio ahora mismo va a venir de la sociedad llamada civil y desde abajo. Pero al mismo tiempo, no creo que tengamos que abandonar las instituciones, porque sí se están tomando decisiones muy importantes ahí. Tenemos que estar. Solo para tener información, pues puede decir que tenemos información cuando estamos en estas instituciones, solamente siendo concejal, por ejemplo, o siendo diputado, ya lo podemos ver. Porque ahí también hay más aliados de lo que pensamos. Eso no podemos olvidarnos. Que parece todo bloqueado, pero no es verdad. Son personas, y hay personas que cambian. Y aquí tenemos que ir ampliando también el círculo de afinidad en las instituciones. Y por último también, porque yo creo que es posible, sumando mayorías sociales desde abajo, hay posibilidad a diferentes niveles de llegar a coger parte de este poder para poder cambiar las cosas. Por ejemplo, en Villena tenemos una alcaldía verde que está haciendo exactamente lo que estamos contando aquí, desde abajo, con todas sus limitaciones presupuestarias y con las arcas vacías que han dejado el PP antes, construyendo una plaza de toro, de hecho.
es Villena, el pueblo, Valencia. El país valenciano, Alicante. Entonces aquí sí que hay márgenes, pero no tenemos que esperar coger este poder. Tenemos que saber que nosotros mismos tenemos gran poder sin tener el poder institucional, que eso es importantísimo. Eso que llamamos el empoderamiento. Tenemos la capacidad de hacer, eso que llamamos el poder hacer. Y por eso aquí tenemos que salir de aquí, así con este tipo de ejercicio, ¿no? De positivismo. No tenemos que ver tanto los obstáculos que hay, sino más bien las capacidades y el potencial que tenemos como personas, y sobre todo como colectivo. Y esto es el empoderamiento. Sí que podemos hacer muchísimas cosas. Luego tenemos que estar en instituciones, quizás, seguramente. Y por eso estoy en partido político, no por otra cosa. No porque creo que la política es bonita. Pero tenemos mucho poder. Entonces yo me quedaría, quizás como conclusión, porque yo creo que tenemos que dejar la sala. Tenéis poder, tenemos poder. Y si nos creemos, tenemos capacidad de cambiar el mundo desde abajo y de vez en cuando desde arriba. Pero sobre todo desde abajo. Con esa frase...